Hola a todos, empezamos el nuevo podcast de Vivecor entre latidos. Yo soy Javier Dieste, soy fisioterapeuta con estudios superiores en rehabilitación cardíaca y bueno, hoy iniciamos este podcast sobre todo para hablar de la vida, sobre todo a nivel cardiovascular, dar información a los pacientes, ya que bueno, soy fundador de Vivecor, que es un programa que está específico para guiar a los pacientes, dar seguridad a estos pacientes cardíacos, y empezamos con ello. Hoy no venimos a hablar ni de patologías, ni de cifras, ni de datos un poco específicos, sino que venimos a dar una experiencia real de un paciente real, con sus miedos, inseguridades, pero también con sus fortalezas y con ese saber hacer y el sobreponerse a este tipo de patologías. Estás escuchando Entre Latidos, un podcast de Vivecor. Muchas gracias por venir. Coméntanos quién eres. Bueno, yo soy Anarela, tengo 69 años, estoy jubilada, trabajé 42 años en una multinacional. Vale. Y tengo dos hijos, tengo marido y dos hijos, Vale. que me han acompañado muchísimo en esta situación, en mi vida. En tu vida a lo largo de toda tu vida. Y nada, lo que os he dicho, actualmente estoy jubilada y disfruto de mi jubilación. Vamos a empezar un poco. ¿Qué patología sufriste y cuándo te la diagnostican? Bueno, yo nací con una comunicación interauricular. Cuando tenía 4 o 5 años estaba en la piscina con mis padres y mis hermanos y entonces me empecé a ahogar. Sin saber por qué me empecé a ahogar. ¿Te faltaba aire? Sí, bueno, me puse morada, nací morada, que en aquel entonces era un síntoma, pero hasta los 4 o 5 años que fui al médico, precisamente cuando tuve este episodio en la piscina, fue cuando me diagnosticaron la comunicación. La CIA, ¿no? Vale. Sí. Vale. Claro, ¿cómo vives tú ese episodio? Y sobre todo, claro, igual no te acuerdas cómo fue tu vida antes de ese primer episodio, pero a raíz de ese diagnóstico, ¿qué es lo que te hacen o cómo te lo dicen o cómo lo vives? Vale, pues antes de eso, pues yo era una niña normal, como todos los niños. Soy la segunda de 7 hermanos. Ostras. Y entre todos pues una normalidad. Vale. Cuando me diagnostican esto, pues yo ni me enteré, o sea, quiero decir, a mí me llevaban a los médicos, me llevaban constantemente a los médicos. Claro, o sea, tú tienes la imagen con 5 años de estar siempre de médicos sin saber muy bien por qué, ¿no? Sí. Eso es. Vale. Yo para mí pues pensaba que era normal, era una cosa normal. Me extrañaba que mis hermanos no fueran, claro, que solo fuera yo, pero bueno, tampoco le daban más importancia. Vale. Entonces, lo que sí que recuerdo y que sí que me dejaba eso marcada, es que cuando iba al colegio, pues todos los niños jugaban y yo me tenía que quedar sentada con la profesora porque no podía jugar. No podía correr, no podía saltar, no podía hacer gimnasia, no podía andar en bici, no podía hacer físicamente nada. O sea, vamos a decir que se te prohibió el hecho de la actividad física a los 5 años, cuando un niño está en esa maduración evolutiva, se te prohíbe completamente hacer nada, ¿vale? Entonces, más o menos, ¿qué tiempo estuviste así o cómo fue ese proceso de estar parada, siempre vigilada? ¿Cómo te sentías tú al estar sentada? Bueno, pues mis padres lo hicieron bastante bien, porque si yo no podía andar en bici, no nos compraron bici a ninguno de los hermanos. Vale. Si yo no podía ir en patín, pues no compraron patines a ninguno de mis hermanos. Vale. Pero claro, salíamos al monte y la primera que subía a la montaña era yo. Entonces,
ahí No ya se no podían entendía. hacer nada. Vale. Pero ellos, pues a su modo de pensar, pues creían que era lo más lógico, tratarnos a todos por igual para que yo no me sintiera diferente, Vale, vale, qué bien. ¿vale? Vale, vale. Aparte, a partir de esto, ni te operan ni hay nada, sino hay un diagnóstico en el cual se reserva y te dicen, no puedes hacer esto, se te prohíbe esto. Eso tú no lo sabías, pero ya lo empezabas también a masticar. ¿Hay en algún punto en el cual hay otro suceso o hay alguna otra cosa o has estado toda la vida así? No, así hasta que llegó el momento de la operación. Vale, es decir, se te dice que se te va a operar. Se va, a los 13 años, pues me llevan un viaje a Oviedo. Vale. Luego feliz porque me iba de viaje, que también te digo, no, mi padre nos llevó primero, antes de ir a Oviedo, a Madrid a que viera el zoo, por si acaso me moría. Entonces, Claro, tú eso no lo sabías, pero ahora... Sí, sí, eso es. Entonces, pues nada, fuimos a Oviedo, me hicieron otro montón de pruebas y entonces ya un día, 4 días antes de la operación, yo veía que venía mi familia, pero pues yo lo veía todo tan normal, tampoco me daba por pensar otra cosa. Entonces ese día me dijo el cirujano, a bocajarro, me acuerdo como si fuera ahora, Con 13 años. ¿te operamos o te mueres? Vale, como claro, en ese momento tú te quedas... O sea, en ese momento yo entro en una cueva. normal, y más siendo una niña. Porque yo no sé procesar eso. Vale. Bastante que estás aquí, o sea, que te dicen eso y vas a la operación. ¿Cómo vas a esa operación? ¿Cómo pasas de que te dicen eso, que es un vida o muerte, y vas a la operación? ¿Con qué expectativas con 13 años, siendo tan joven? Ninguna. Con ninguna. O sea, mis expectativas eran que no me muriera, Ya, precisamente. normal. Vale. ¿Qué tal después? ¿Tienes la operación? Tengo la operación, estoy unos días en la UBI, no sé cuántos, Vale. y estoy ingresada mes y medio. Mes y medio en el hospital de Oviedo. Hospital de Oviedo. Con 13 años. Me Vale. opera el doctor Alonso Leg. Bueno, famoso cardiólogo, es decir, que te operó uno de los cardiólogos más famosos en España, mejor, Padre del Mir, el mejor. es decir, y aún así te operan, sale bien, aunque estás un mes y medio Sí. ingresada, que ya es. Sí. A partir de esa operación, ¿qué es lo que se te dice? Sobre todo, ¿qué es lo que te dice a nivel del hospital? ¿Cómo te lo tomas? Y de alguna forma, ¿cómo evolucionas desde ese punto? Yo lo que recuerdo es que cuando salgo del hospital, pues yo ya iba a volver a casa con mis hermanos, mi familia, a mi vida normal. Con tranquilidad. Es normal, estas cosas cuestan mucho. Lo que decía, yo pensaba que iba a ser mi vida normal, pero no fue. No fue una vida normal. Tú pensabas que ibas a salir del hospital, de la operación, y que todo se iba a pasar, y desde ese punto tu vida cambia. Cambia en Más que bien cambio yo. cambias tú. Sí. Cambias tú a nivel porque te sientes de alguna forma, porque ¿qué te dice el médico una vez que sales de la operación? ¿Qué te dice el médico? Nada, el médico me dice que haga vida normal, Que tú hagas vida normal. que yo haga vida normal y que ya está, que todo se ha solucionado Vale. y ya está. Que la patología está solucionada. No te da una guía de qué ejercicios puedes hacer, si No. necesitas tratamiento pues a nivel emocional o psicológico, No, nada. a nivel de nutrición, nada, no te dice nada. Y claro, tú vas de vida o muerte Eso es. y te vas a tu casa, Sí. que estás viva, Sí. y a partir de ahí, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo te sientes sobre todo? ¿Qué
¿por qué dices que cambiaste tú? Pues porque yo pasé una temporada muy larga en la que todas las noches lloraba. Todas las noches. Todas. ¿Sentías miedo Mucho. a morir o al no saber qué hacer? No, más que nada, pues a la muerte. Vale. Es que con 13 años te encuentras de frente con la muerte. Y eso ¿Cómo es muy duro. gestionas eso? Eso es muy duro. ¿Cómo te ha ido tu familia? Bueno, a mí, sobre todo mi madre. ¿Tu madre? ¿Sentías ese respaldo? Yo me acuerdo que todas las noches cuando tenía estas crisis, pues mi madre venía y se sentaba conmigo hasta que ratos y ratos y ratos hasta que se pasaba. Vale. Y así. Ya está. Y entonces eso fue un proceso de muchos años. Fue un proceso de tiempo, no sé especificar cuánto tiempo, pero sí que fue de tiempo. Vale, no recibiste ningún tipo de ayuda, ni ninguna guía, ni nada. ¿Tenías algún tipo de... ibas al médico muchas veces o ya te dejaron un poco libre albedrío? Las visitas a los médicos ya fueron más esporádicas, porque Vale. todo iba bien, Vale. pero claro, la que no iba bien era yo. Vale. Y entonces desde este punto, claro, tu vida va evolucionando, sigues yendo al colegio, me imagino, Sí. Cambia ese patrón de seguridad de tal, te dejan un poco hacer todo, pero tú te sientes de esa forma con mucho miedo. ¿Cómo ha sido tu evolución de la vida después de todo eso? ¿O cómo lo has ido trabajando o asimilando? Yo, por ejemplo, si tenía miedo a correr o a jugar al baloncesto, ¿cómo lo combatía? Haciéndolo. Vale. Y veías que no te encontrabas, o sea, que podías, Exactamente. y eso poco a poco te dio la fuerza y la sí, seguridad para seguir para seguir haciéndolo. haciéndolo. Vale. Pero por mí misma, no porque nadie me dijera puedes hacerlo, no puedes hacerlo, o puedes hasta aquí o hasta allá, no, sino por mí misma para superar esos miedos. O sea, esto lo has llevado tú sola, Sí. al menos en ese punto lo llevas tú sola. ¿Ha habido algún punto en el cual te has encontrado conforme has ido creciendo algún tipo de miedo más o te pasó algo otra vez con el corazón? ¿Has vuelto a tener algún tipo de problema después de ese suceso? A ver, ya cuando tenía hasta los 40 años, más o menos, no tuve problemas. Vale, y entonces antes, claro, me imagino que conoces a una persona, que en este caso, como me has dicho antes, es tu marido actualmente. Sí. Claro, miedos de incluso pues relaciones sexuales o incluso me imagino que tendrías ese tipo de miedos, jugar con tus amigas, salir de fiesta. Claro, ¿tú eso lo hacías con miedo? Sí, a ver, al principio sí, porque ya he dicho que mi única solución o mi único recurso que yo encontré en ese momento, pues fue, si esto me da miedo, hacerlo. Voy a por ello, vale. Vale, entonces me has dicho que tienes 2 hijos. Sí, sí que es verdad que me ha ayudado mucho mi marido, Vale. mis hijos cuando han sido adultos, mis hermanos, Vale. mucho. ¿Tú esto lo contabas en este proceso? O sea, ¿siempre te lo has quedado para ti? No, a ver, es que además a mí siempre me ha dado vergüenza que la gente supiera lo que yo tenía. Tenía vergüenza, no quería que se enterara nadie. Claro, te sentías que si alguien lo sabía, te iba a tratar igual como es la enferma o es la tal y te daba vergüenza. Sí. Vale. Me daba vergüenza, por un lado me daba vergüenza y por otro lado, pues también tuvimos la desgracia de que mis padres eran enfermos cardíacos Vale. y siempre los veía enfermos. Y entonces yo, otra de las cosas que me propuse era que mis hijos no iban a tener una madre enferma. Claro, eso te toca mucho.
Claro, entonces eso... Y más en esos tiempos. Pero te da fuerza, eso te da fuerza. Sí, has convertido un miedo en una fuerza para ir creciendo, ¿vale? Sí. No tenía otra herramienta. Ya, es muy importante lo que estás contando, porque yo creo que habrá mucha gente que se habrá sentido así con esta patología o con alguna otra, y al final hay que daros herramientas para que no sientáis así, porque claro, tienes hijos que me imagino que también, yo no sé, pero tendrías miedo en el momento en el que tú quieres ser madre. ¿Cómo se plantea esto? A ver, cuando yo planteé a mis médicos que quería ser madre, ellos me lo desaconsejaron porque decían que no sabían cómo iba a reaccionar mi corazón. Vale. Pero como ya os he dicho... Claro, ningún tipo más de pruebas ni nada, simplemente te dicen no es aconsejable. ¿Qué va a pasar? Vale, y entonces tú con eso, ¿qué decides? Yo siempre, pues como yo siempre he dicho que si esto me da miedo, esto es lo que voy a hacer, vale. Pues eso es lo que hice. Y tuviste dos embarazos. El primero salió todo bien, vale. Entonces pues me animé al segundo. Vale, o sea que miedo contra fortaleza y miedo contra fortaleza. ¿Se podría decir que tú en esa situación decidiste soy madre, o tenías el miedo de soy madre y quiero ser madre, pero tengo el miedo de morir? O sea, no me lo planteé así. No te lo planteaste así en ningún momento. Querías ser madre ser madre y ya está. Y voy a ser madre. Bueno, y lo lograste. Tienes 2 hijos, tienes una familia. Después de todo esto, me has dicho que a los 40 hay un suceso. Sí, vale, a los 40 empiezo a tener arritmias, muchas arritmias, que me hacen que que tenga que ir al hospital a que me resuelvan ese tipo de arritmias. Crisis. Vale. ¿Cómo lo hacían? Siempre, primero empezaban por medicación y luego siempre terminaban por cardioversiones. Que para la gente, por si acaso, ¿qué son las cardioversiones? Las cardioversiones son un choque eléctrico. Un choque eléctrico, me imagino que tenían un choque eléctrico para resetear el corazón, por decirlo de alguna forma. Claro, tú en ese momento me imagino que trabajarías, por lo que has dicho, de 40 años, más o menos. Estaba trabajando. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo estuviste mucho tiempo enferma o cuando te lo hacían? No. A ver, a mí tenía estos episodios y entonces yo iba al hospital porque no tenía otra solución. Tenía que ir al hospital a que me hicieran todo esto. Pero para que no se enterara nadie, yo al día siguiente iba a trabajar como si no hubiera pasado nada. Ostras. Igual me pegaba toda la noche en el hospital, pero al día siguiente iba a trabajar y nadie se enteraba. Ha habido veces que me ha pasado en el trabajo. Y entonces, como yo sé que cuando el corazón se pone a más de 200, como se me ponía, puede ser que te marearas. Sí. Pues yo le decía a una compañera, que ella sí que lo sabía, acompáñame, tú ven a mi lado, por si acaso me caigo, pero que no se entere nadie. Y entonces me iba al servicio médico. Ostras, y entonces allí ya me trataban que tenía que venir una ambulancia y llevarme. Al final tu vida, al menos hasta este punto, ha sido un refugio completamente. Es decir, tú cuando te sentías así era un refugio, que no se entere nadie. Claro, en ningún momento recibiste nada en absoluto. Nada. Ni ¿Cómo te sentías en ese momento a nivel de práctica deportiva, vida, vamos a llamar vida normal? ¿Cómo te sentías tú en ese momento? ¿Te sentías una persona enferma? ¿Te sentías una persona viva? ¿Eras, no voy a llamar feliz, pero eras una persona tranquila con tu vida, contigo misma? ¿O cómo te sentías? La verdad es que yo no me he sentido enferma nunca. Vale. No me he sentido enferma. Y es tal caso que cuando empezó con todos estos episodios, pues yo pensé, pues como el corazón es un músculo, sí,
pues voy a ver si hago deporte. Entonces me metí en un equipo de baloncesto. Vale. Para mí el baloncesto era mi vida. E incluso tu forma de escape. Allí, es que allí, cuando yo jugaba, me sentía fuerte, muy fuerte. Y entonces, luego intentaba que ese sentimiento que yo sentía dentro del campo, pues cuando me vinieran estos episodios, intentar coger ese sentimiento y aplicarlos. Pero esos son recursos que yo lo pensaba así. Me parece increíble, o sea, me parece una fortaleza espectacular y vamos, gracias a todo esto que haces, porque ahora claro, en ese tiempo igual no había tanta información como ahora, por ejemplo, con ese tipo de patologías hacemos un estudio y sobre todo lo que se manda es actividad física, fuerza, deporte, porque eso es lo que tú dices, te da fortaleza, te da vida. Que tú en ese momento, sin recibir nada, fueses capaz de pensar y decir, yo lo hago y yo lo saco y aquí estás, que me imagino que lo has sacado. No sé si has tenido algún otro encontronazo o te has sentido, una vez que empezaste a hacer esa vida normal, que tú te sentías así, ¿ha habido alguna otra cosa o cuánto tiempo has tenido este tipo de problemas o hace cuánto te sientes mejor contigo misma a nivel de salud? A ver, empiezo a hacer deporte, como te digo, y como me encontraba tan bien, decido meterme en un gimnasio a la vez, hacer spinning. Vale. Yo pensaba que ahí en el gimnasio me harían un estudio para ver si esto te conviene o no te conviene, pero como no me hicieron nada, pues yo a lo mío. Vale. Pero un día llegó que el corazón no aguantó. Y entonces pues cada 15 días me daban cardioversiones. Vale. Cada 15 días. Entonces sí que llegué otra vez a meterme en esa cueva. ¿Otra vez te metes en esa cueva? Sí, otra vez me meto en esa cueva. ¿Con qué edad? Pues que tendría los 50. Claro, con ya tus hijos me imagino que Sí, ya más adultos. mayores, sí. ¿Eso cómo lo vives? ¿Cómo te metes otra vez en la cueva a nivel de emocional? Me meto en la cueva y entonces pues junto con mi marido y mis hijos decidimos que tengo que ir a algún sitio a que me ayuden. Vale. Fui a un médico y entonces este médico me dijo que yo era una hipocondríaca. Entonces, bueno, dejé de ir, por supuesto, Claro, porque yo no era, que me lo llegué a creer, ¿eh? Ya me imagino. O sea, como si yo por mí misma hiciera que tuviera taquicardias y que mi corazón se pusiera a 250. Bueno, dejé de ir porque eso no me fue bien. Vale. Y entonces fui a una psicóloga. Vale. Y ella sí que me ayudó. Ella sí que te supo guiar Sí. y... Vale. Sí, y salir de esa cueva. Y salir de esa cueva otra vez. Eso es. Vale. ¿Te hubiese gustado en todo ese proceso tener a alguien o a una institución, un programa o algo que te ayudase a guiar a nivel emocional, a nivel de ejercicio, a nivel de nutrición, a nivel de cardiología? Ahora, en estos momentos, ¿te hubiese gustado que nada más empezar hubiese algo o que tuvieses una ayuda, que no te lo hubieses comido todo tú? Sí, sí. Me habría gustado y desde luego yo creo que me habría facilitado muchísimo más la vida. Bueno, El día a día. Ya me imagino. A ver, yo por lo que veo has sido una mujer muy valiente, has sido una mujer que con toda la incertidumbre, inseguridad que había en ese momento a nivel, vamos a llamar, sanitario y de información, has superado todo y lo has superado tú misma con esa fortaleza y con ese pensamiento de voy a superar esto. Entonces, vamos, yo estoy encantado de que nos hayas podido hacer hincapié en tu vida, porque yo creo que
así la gente, o mucha gente que ha pasado por un proceso parecido al tuyo, creo que se puede sentir aliviada, entendida muchas veces, porque que un cardiólogo o un médico te diga que es hipocondría cuando las frecuencias cardíacas suben tanto y te vuelven a meter otra vez en la cueva, vuelven a tener esa inseguridad. Entonces, pues en este caso, gracias a esa terapeuta, volviste a resurgir. Sí. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué tal estás ahora? ¿Cómo dirías que es tu vida? Pues bien, bueno, el problema sigue. El problema sigue. No está resuelto, pero vamos, no sé, un poco más, no voy a decir más tranquila, sí, un poco más tranquila. ¿Cómo definirías en una frase corta cómo ha sido tu vida o cómo sientes que ha sido tu vida o cómo te hubiese gustado que hubiese sido? Pues yo, si me habrían ayudado desde el principio, yo quizás pues habría sido feliz, he sido, ¿Vale? pero habría sido más alegre. No habrías tenido tanto miedo a hacer cosas que seguramente no has hecho por miedo. Es que no, es que muchas veces haces cosas o convives o vives con la gente y por dentro estás pensando que tienes que superar estos miedos, Sí. y entonces el reflejo hacia los demás pues es de una persona seria, de una persona Tanto... un poco, no voy a decir desagradable, pero pues chica, no sé, ríete un poco más o Claro, al final estabas... tómatelo más en broma o yo qué sé. Claro, estabas cortada ante tenía muchas que- situaciones, porque claro, tú llevabas muchas cosas detrás, Eso es. cargabas una mochila detrás de tus Pues hombros por que eso era... te digo que me habría gustado ser para los demás más alegre. Bueno, pues yo creo que bastante has hecho, bastante de verdad has hecho, tú sola encima, así que valóralo porque me parece increíble y esta historia es digna de contar, de que no te sientas mal por expresar cómo te has sentido, tus emociones. Al final estamos para ayudarte y yo creo que vas a ayudar a mucha gente. Eso quisiera. Estoy muy agradecido de que hayas aceptado que te haga este podcast. Y bueno, ya sabes que trabajamos ahora para que sigas en tu mejora. Me tienes para cualquier cosa, ya lo sabes. Encima, hablando también de cómo para cerrar este ciclo, estamos aquí no sé, en este sitio que es maravilloso, pero coméntanos dónde estamos, porque claro, has dicho que te hubiese gustado ser más alegre. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Pues estamos en el pueblo que se llama Triste, en la ¿Es tu provincia pueblo? de Vale, Murcia. vale, Es nuestro pueblo, vale, de sí la señor. familia. Sí, y se llama Triste, pero como veis da mucha paz, da mucha tranquilidad y al igual que en tu vida, de la tristeza a la alegría hay un paso, y aunque este pueblo se llame Triste, pues estamos aquí, cada vez que venimos somos muy alegres y hay un paso. Así Eso que es. muchas gracias por todo, Gracias a ti. de verdad que muchas gracias, estamos contigo para todo, para cualquier cosa. Así que nada, pues con esto vamos a ir finalizando. Muchísimas gracias a Natella por darnos esta experiencia y narrar todo tan bien, tan claro y con tanta pasión y tanta fortaleza. Muchas gracias a todos, estamos aquí para lo que necesitéis, así que en este caso desde este podcast intentamos ayudar a la gente, pues sobre todo para que tenga más información a nivel cardiológico o algún tipo de antecedentes, y sobre todo pues daros las gracias. Estamos aquí para ayudar y para guiaros en vuestra recuperación o en vuestra patología, así que muchas gracias chicos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Estás escuchando Entre Latidos, un podcast de ViveCor.